Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Tú puedes ser lo que quieras ser, tú lo decides. Esta es la frase con la que queremos empezar un programa que para nosotros es de capital importancia en el tiempo que nos toca vivir. El tema que abordaremos se llama emprendedurismo. Estamos en una situación donde los jóvenes tienen una gran capacidad para emprender proyectos, programas, actividades, trabajos, de manera que sus ilusiones, sus deseos los proyectan hacia el futuro, hacen realidad sus sueños, y eso a nosotros nos da mucha motivación, porque estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de pandemia, un tiempo de limitaciones sociales, un tiempo de cuidado, pero eso no ha limitado la creatividad de muchas personas para emprender en medio de las dificultades, empresas, proyectos, ilusión hacia el futuro, una capacidad para poder abordar la vida y poderla llevar con entusiasmo hacia los demás. Por eso, en la reflexión de este día te invitamos a que nos acompañes. Vamos a estar tocando estas dimensiones del emprendedurismo. Cómo poder emprender proyectos en nuestras vidas, qué limitaciones a veces nos presenta la vida o nosotros mismos nos ponemos, cómo poder aprender de Jesús, el gran emprendedor de la humanidad, cómo poder aprender y dejarnos acompañar por la iglesia que nos ha venido acompañando a lo largo de siglos con un estilo de vida creativo, productivo, atractivo, sano, santo, y por qué no, también nosotros ser emprendedores en el tiempo que nos toca vivir. Al final del programa daremos nuestro testimonio en lo que ha sido este programa A la Hora del Café, que gracias a Dios y a ustedes ha sido un programa de emprendedurismo en el camino pastoral, evangelizador de nuestra iglesia. Así que con la frase con la que empezamos, queremos recordarla y también iniciar nuestra reflexión. Tú puedes ser aquello que tú quieres ser. Tú lo decides. Comenzamos. Primero queremos platicar de por qué en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, la sociedad y la humanidad tiende más a ser más creativa, a ser más innovadora, a tener una visión más de emprendimiento. ¿Por qué será esto, padre? El ser humano siempre se topa con experiencias que lo llevan al límite. Entonces, una pandemia, por ejemplo, es una situación al límite. Nos tenemos que resguardar, nos tenemos que proteger, y eso hace que la misma humanidad despierte a necesidades que tiene que cubrir, y entonces se vuelve creativa, la humanidad misma se hace emprendedora para poder subsistir, para poderse abastecer de aquello que requiere. A lo largo de la historia la humanidad ha vivido esto. Por ejemplo, en la Edad Media, una sociedad ya marcada por los estratos sociales, por el trabajo, por una monarquía, por un sistema que cobijaba a la humanidad, tuvo que cambiar. Y entonces viene la peste, que fue una pandemia como la que vivimos hoy, y eso llevó a que las personas se encerraran. Pero al encerrarse, el ser humano descubre que tiene la capacidad espiritual, creativa, de poder transmitir toda la riqueza que lleva dentro. Y surge el Renacimiento. El Renacimiento es una manera nueva de ver la humanidad. Viene el desarrollo de la medicina, de la ciencia, del arte, de la cultura. La religión cambió totalmente. Viene el descubrimiento de América como continente. Viene un desarrollo impresionante en los idiomas, en la escritura misma. Y eso cambió la humanidad. Sin el Renacimiento nosotros no seríamos los que somos ahora. Entonces viene en la época de crisis
un despertar de la riqueza espiritual que lleva el ser humano. Estamos en un tiempo difícil, pero vamos a darnos cuenta que estos 2 años que vamos caminando nos va a despertar mucha creatividad y la vamos a ver en el ambiente. El ser humano tiene una capacidad impresionante porque puede llegar a ser lo que quiere ser, lo que visualiza ser, lo que plantea ser. Y entonces ahí empieza a abrirse caminos. Vamos viendo, por ejemplo, en los últimos meses, cantidad de establecimientos que abren, jóvenes que empiezan a vender a través de las líneas electrónicas o los medios electrónicos, gente que se reúnen 2 que 3, hacen fuerza y emprenden un trabajo en común. ¿Por qué? Porque posiblemente se cerró el trabajo donde se tenía antes la seguridad para poder abastecer la vida y las necesidades. Y el ser humano tiene que ser creativo, no puede quedarse con el mismo esquema de siempre. El ser humano es creativo, se despierta en el interior el sueño que lleva dentro. Cada ser humano lleva un sueño diferente. Y cuando te despiertas a ese sueño y ves que ese sueño se puede alcanzar, entonces empieza un camino de creatividad. No quiere decir que va a ser imposible, no es imposible. Va a parecer difícil al inicio, pero no va a ser imposible. Y empieza entonces, alguien aporta algo, la otra persona tiene otra aportación creativa, alguien tiene otra habilidad y ahí se van haciendo los trabajos. El tiempo de pandemia ha tenido mucho mayor comercio las entregas por paquetería. Fíjense qué curioso, antes teníamos que ir a un lugar a comprar para consumir. Ahora es una llamada telefónica o un mensaje y en el momento alguien te trae aquello que tú pides. Y eso ha despertado cantidad enorme de trabajos que son cada vez más emprendedores. Gente que dice, pues yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, tú me lo puedes vender. Porque vamos a suponer, alguien tiene la creatividad de hacer algo, pero no tiene la manera de comercializarlo. No tiene el marketing. Hay gente que ha estudiado para eso y te dice, mira, tu producto está muy bien, pero le falta imagen. Yo te pongo imagen. Y a esa imagen alguien dice, yo te pongo sonido, yo te pongo música. Alguien más va a decir, no, yo te lo pongo en las redes sociales. Y entonces, cuando menos pensamos, 3, 4 personas han hecho una empresa con la cual se están sustentando su familia, le están dando un servicio a la sociedad. Ya esto es lo que llamamos nosotros la cultura del emprendedor, el emprendedurismo. Y cubren una necesidad también para las demás personas y que eso ayuda muchísimo. Fíjate, las empresas de ahora hacen lo que conocemos el FODA, que viene siendo ver cuáles son mis fortalezas y que yo voy a compartir, cuáles son las oportunidades que tengo para poder aportar y cuáles son las debilidades que posiblemente hay en el mercado o las amenazas, aquello que posiblemente lo puedo convertir en una propuesta emprendedora. Es decir, si la sociedad le hace falta esto, yo se lo puedo ofrecer. Y ahí es donde empieza entonces un programa para un emprendedor. Entonces, ¿quiénes pueden ser emprendedores? Todos tenemos una cualidad. La clave es saber unir mi cualidad, mi destreza, mi habilidad, con la habilidad, la destreza y la cualidad de otra persona o de otras personas. Y ahí empieza a surgir entonces el gran boom del emprendedurismo. Estamos en una etapa bellísima, así como fue el Renacimiento hace 500 años, nosotros estamos viviendo hoy en día el emprendedurismo, que va a ser una etapa que va a marcar este camino de la humanidad. Padre, muchas veces nuestros pensamientos son los que nos limitan, llegamos a ser pesimistas. Entonces, ¿qué es lo que nos limita a nosotros ser emprendedores? ¿Y qué dice la Biblia al respecto, que es muy importante? Sí, tenemos que darnos cuenta que nadie nos debe limitar la alegría, el entusiasmo y la fuerza que hay en el corazón. El ser humano nació para ser libre, pero tiene que aprender a ser libre. Nació para alcanzar grandes sueños, grandes ideales, pero tiene que aprender a dar un paso y el segundo y el cuarto hasta llegar a alcanzar el sueño y el ideal. Nadie nos puede quitar esa ilusión, nadie. Sin embargo, el principal enemigo de alcanzar esos sueños somos nosotros mismos. Cuando nosotros nos escondemos en el miedo. Miren, el miedo nos puede ayudar a impulsar y salir de él, pero a veces el miedo nos acobarda y nos hunde. Cuando nosotros tenemos la ilusión de algo grande, y no vencemos el miedo, nos quedamos frustrados. No hacemos nada. No hacemos nada. Pero cuando nosotros esa ilusión
nos impulsa para que podamos dar más pasos, entonces nos damos cuenta de que el paso es el importante. Dar el primero, porque viene el segundo y el tercero y ya no nos puede detener nadie. La Biblia nos enseña esto con la Pascua. La Pascua es el Pesaj, así llamaban los judíos, a dar el paso. Dar el paso de que de la esclavitud a la libertad. Nosotros estamos llamados a ser libres, Dios nos creó libres. El pueblo de Israel cuando menos pensó ya estaba esclavo. Pensaba como esclavo, sentía como esclavo, su manera de ver la vida era de esclavo. Por eso clamó a Dios y le dijo: Señor, libéranos. Qué interesante cuando en la Biblia, en el libro del Éxodo, nos enseña, y Dios eligió a Moisés, lo puso en la casa del faraón, lo formó, le dio una instrucción. Moisés se equivocó, mató a un egipcio, tuvo que huir, en el desierto se encontró con Dios, después Dios lo manda para que libere al pueblo. Todo este camino era para poder decirle al pueblo: no te vas a quedar de esclavo, te voy a enseñar a ser libre. Y aquí viene la ilusión, por eso la Sagrada Escritura nos enseña cómo ser emprendedores, la ilusión del pueblo por ser libre. Aquí viene algo interesante porque hubo muchos obstáculos, pero Dios ayudó a vencer todos los obstáculos. Si tú tienes en tu mente un sueño, no te quedes con los obstáculos. El obstáculo va a ser el límite, pero Dios te va a abrir las puertas para que tú superes el obstáculo. ¿Qué hizo Israel? Caminó y se topó con el Mar Rojo. ¿Qué iban a hacer? Todo el pueblo no podía atravesar el mar. Entonces Dios abre el mar para que el pueblo pueda pasar. Esa es la Pascua, es el paso. Yo doy un paso que va más allá de mis limitaciones. Yo voy a aprender a ser libre. Dios me está abriendo el camino para ser libre. Vamos a suponer que una persona tenga en mente una ilusión y dice: pues yo quisiera tener tal programa, tal proyecto, tal actividad. Pero dice: pero yo no puedo porque en mi familia nunca nadie lo ha hecho. No puedo porque no tengo recursos. No puedo porque es imposible, no están los tiempos. Entonces esa persona lo primero que hace es ponerse los obstáculos a sí mismo. Ver lo malo. Cuando la persona ve los obstáculos, pero ve que hay un paso adelante, y ese paso adelante lo está dando Dios, y Dios te dice: mira, tú puedes, tienes fe, tienes esperanza, puedes hacerlo con entusiasmo, y Dios te abre el camino. Cuando el pueblo pasó el Mar Rojo, alabó a Dios porque se dio cuenta que fue Dios quien lo hizo libre. Pero el pueblo no tuvo mentalidad de gente libre. Volvió a las añoranzas de Egipto, hizo un becerro de oro y ya no le dio el crédito a Dios, se lo dio al becerro. La gente se quejó con Israel y con Moisés, y la gente volvió a pensar como esclavos. El ser emprendedor implica deja la manera caduca de pensar de antes y toma una mentalidad nueva. La mentalidad nueva es la que te va a llevar a que seas una persona emprendedora. ¿Qué pasó con Israel? Le dice Dios: no puede entrar el pueblo con esta mentalidad a una tierra nueva. 40 años anduvieron en el desierto y ninguno pasó, ni Moisés, porque todos ellos venían de la esclavitud. Dios los liberó, pero siguieron siendo esclavos. ¿Por qué yo explico esto? Estamos en un tiempo de pandemia. El tiempo este va a pasar, pero no puede pasar soso, no puede pasar sin sentido. Este tiempo tiene que pasar, pero tiene que dejarnos en nosotros un gran proceso de liberación. Vamos a emprender una humanidad nueva. Los sobrevivientes de esta pandemia van a llevar a una humanidad a un camino nuevo. Por eso nos surge que todos tengamos una mentalidad emprendedora, hacer algo mejor, algo nuevo. Yo admiro a los jóvenes que en este tiempo, y a los adultos y a los niños, que están haciendo cosas nuevas. Porque el que está haciendo cosas nuevas se está dando un paso adelante. No podemos dar pasos hacia atrás, es hacia adelante, de manera creativa, con ilusión. Recordemos una fórmula que es apasionante: pasión y habilidad juntas. Y a eso se le llama camino de emprendedurismo. Pasión. ¿Qué te apasiona? ¿Te apasiona la comida? ¿Te apasiona el comercio? ¿Te apasiona la creatividad? ¿Te apasiona el arte, el deporte, la ciencia? Eso que te apasiona,
únelo a la habilidad, es decir, desarrolla esa habilidad. Si los dos elementos se juntan, tendrás entonces un camino emprendedor para tu vida. Y lo que tú hagas te va a dar como resultado cosas buenas. Israel no entendió esto. Cuando Israel creía que iba a pasar a libertad, pensaba que iba a pasar con todas sus malas mentalidades. Y Dios te da una tierra nueva para un pueblo nuevo. No es una tierra nueva para un pueblo viejo. ¿Por qué? Porque ya viene la mentalidad caduca. Es un tiempo nuevo. Vamos a sobrevivir, si Dios nos concede, a la pandemia. Pero tenemos que llevar una mente nueva, un espíritu nuevo, con una pasión que esté centrada en Dios y con una habilidad que yo voy a ejercer todos los días para que en mí se pueda realizar la obra de Dios. Por eso tenemos que aprender de la Biblia. Celebrar la Pascua es celebrar que ya mi mentalidad del pasado ya no reina en mi corazón. Que ahora la mentalidad de Dios, la fuerza de Dios, la novedad de Dios reina en mi vida. Por eso es tan importante darnos cuenta que la Sagrada Escritura es la primera que nos da la orientación para dar el primer paso a la libertad, a la creatividad, a la fuerza y a la vida nueva. Debemos saber, Padre, que Jesús fue un gran emprendedor. Entonces, ¿cómo fue la manera en que Él innovó cuando vino aquí? ¿Cómo transformó la visión de ver la vida? Tenemos que centrar primero nuestra atención en conocer a Jesús. Si alguien lo está viendo en este programa, va a decir, bueno, pues Jesús llegó en la historia, tal como lo dice la Biblia, un hombre que es Dios, Dios hecho hombre, y entonces nos marca el camino hacia Dios. Pero no basta solamente eso, porque eso sería como hablar de Jesús como un personaje de la historia. Lo importante aquí es conocer a Jesús, y conocer a Jesús implica tener la experiencia de Él. Tener la experiencia de Jesús es marcar mi vida a su vida y que su vida sea mi vida. San Pablo lo va a decir muy claro: ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque yo no voy a ser emprendedor por una persona que vivió en el pasado. Nadie va a ser emprendedor por Aristóteles. O yo voy a emprender una ciencia como Pitágoras. No, eso no te emprende nada. Te podrá motivar un día, dos. Pero la fuerza que tiene Jesús para transformar la humanidad es porque el que conoce a Jesús se vuelve otro Cristo. Y entonces volverte otro Cristo implica que tú eres el emprendedor, que tú eres el misionero del mundo, que tú eres el que lleva la fuerza del Espíritu Santo, que tú eres el que vas a vivir la salvación y vas a transmitir esa salvación como la transmite Jesús. Entonces ahí empieza la transformación de la humanidad. Cuando los primeros cristianos predicaban desde su experiencia de Dios. Y entonces la transformación era en sus actitudes. De manera que la gente veía a los apóstoles y decía, pues es que ellos se aman. Los mismos hechos de los apóstoles dan el testimonio al describir, miren cómo se aman. La evangelización no es un discurso que escuchas, es el testimonio del amor. Cuando los cristianos aprendamos a tener a Jesús como el centro de nuestra vida y nos amemos a tal grado que los demás vean cómo nos amamos, entonces la humanidad empieza un camino emprendedor. Por eso la iglesia ha tenido una fuerza milenaria. ¿Por qué? Porque es la fuerza del Espíritu de Jesús, no del personaje, es el Espíritu de Jesús. Por eso cuando vamos a emprender algo tenemos que preguntarnos, a ver, ¿es lo que yo quiero o es lo que Jesús quiere que yo haga? Si entonces la respuesta es mutua, es lo que yo quiero y además es lo que Dios quiere que yo haga, ¿qué mejor? El problema es cuando yo llevo mis intereses por un lado y el camino de Dios va en sentido contrario. Si tú, pues vas mal. ¿Por qué? Porque vas a hacer error sobre error. Pero si tú decides lo que Dios decide, entonces la pasión, el entusiasmo se va a ver reflejado en todo lo que hagas. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia. La iglesia tiene una fuerza que es la fuerza del Espíritu de Jesús. Jesús es el que suscita la vida espiritual, la vida religiosa, la vida misionera. Jesús es el que mueve a los jóvenes, a los adultos, a los niños.
para poder afrontar cosas nuevas de la vida, para poder afrontar las mejores experiencias espirituales. Cuando dejemos de ser los cristianos pasivos y lleguemos a ser cristianos activos, este mundo se va a transformar. ¿Qué es un cristiano pasivo? El cristiano pasivo es el que dice, pues ya estoy bautizado, ya hice los sacramentos, ya sé lo que es la Biblia, pues ya. Esa gente nunca va a estar activa, porque se va a sentir que la llevan a la iglesia, que tienen que hacer las cosas por obligación. Qué diferente es una gente activa, es emprendedora, con entusiasmo va y recibe a Jesús en los sacramentos, con entusiasmo va y hace una misión, con entusiasmo va y hace la caridad. ¿Por qué? Porque no está viviendo de manera pasiva la fe. La fe te hace ser emprendedor. Algo hay que transmitir. Dios te lleva con su Santo Espíritu a una experiencia nueva. Y es lo que tenemos que aprender. Aprendamos del más grande emprendedor de la humanidad, que es Jesús. Es tan grande así que la humanidad misma se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Está muy marcado. Aunque las religiones y los países de otras culturas tengan otros calendarios y otras enseñanzas, la humanidad se conoce porque está marcada antes de Cristo y después de Cristo. Ojalá que nosotros también podamos vivir una etapa nueva de la humanidad, pero marcada por el espíritu emprendedor del más grande misionero que ha tenido la humanidad, que es Jesús. Padre, ¿y cómo es que la cultura ha sido marcada por la iglesia en más de 2000 años? Si tenemos que hablar que Jesús es el gran emprendedor de este siglo y de este milenio y de lo que ha marcado la humanidad en los últimos años, la iglesia es un reflejo de él. De manera que las culturas, fíjate qué impresionante, como en la romana, la cultura griega, la cultura judía, las grandes culturas de la época de Jesús, se quedaron minimizadas frente a la gran visión de Jesús respecto a la humanidad. Entonces, el cristianismo se fue desarrollando en la cultura judía y fue tomando de la cultura judía elementos y fue tomando de la cultura griega otros elementos de la cultura romana. Pero fue tan fuerte el amor que sentían los cristianos que aún a pesar de la persecución de Diocleciano, de Nerón y de esos grandes emperadores, con tal de acabar con el cristianismo agarró una fuerza tal que emprendían una etapa nueva de la vida. Había una manera de vivir distinta, la gente se amaba, se perdonaba, iban a la muerte cantando alabanzas, perdonaban al otro, se hermanaban, fraternizaban, de manera que esto que la humanidad nunca lo había tenido, lo empezó a tener. Y toda la humanidad de aquel tiempo, toda la cultura de aquel tiempo, se fue transformando en esta visión emprendedora de Jesús que se llama Reino de Dios. Y la iglesia empezó a ser la protagonista de esa manifestación del Reino de Dios. Y entonces vienen siglos completos donde la gente llevó el ritmo que la iglesia iba marcando. Por ejemplo, viene el tiempo de los monjes. Y toda Europa tiene monasterios porque la gente, los laicos, la sociedad entera quería vivir en la oración, en la penitencia, en la contemplación a Dios. Estamos hablando de 10 siglos donde la vida religiosa, espiritual, enriqueció a la humanidad. Y llegaron después los templos de las grandes iglesias, las grandes construcciones, los grandes templos, porque querían expresar el amor a Dios con la más grande expresión de escultura, de pintura, de vitrales, de techos, de arquitectura. Todo lo querían poner a lo mejor de Dios, es decir, que lo mejor fuera para Dios. Porque a veces nosotros que estamos fuera de ese tiempo decimos, ¿cómo es posible que hayan esas estructuras tan grandes y cómo la iglesia mantiene esos monumentos tan enormes? Es que era el sentir de toda una cultura, 10 siglos construyendo catedrales enormes, que uno dice, ¿pero por qué? Porque eran para Dios, y son para Dios, y siguen en pie porque fueron construidas para Dios. Las disfrutamos nosotros como turistas o como religiosos que vamos y celebramos, pero no fueron hechas para nosotros, eran hechas para Dios. Importante tener esta mentalidad, es una mentalidad que trasciende.
Hoy en día tenemos que preguntarnos qué empresa tenemos que trascienda tanto. La gente misma cuando estudian las empresas dice, si vemos la iglesia como una empresa, es una empresa que tiene 2000 años y que sigue aportando. ¿Qué aportaba? Aportaba el valor de la vida de los santos, aportaba la construcción de una cultura nueva, una cultura, vamos a hablar de la época de las misiones, todo el descubrimiento de América y todos los demás continentes. La iglesia llevaba la evangelización a través de las misiones. Muchas veces hemos visto el lado oscuro. El lado oscuro es la esclavitud, el atropello, pero a veces se nos olvida ver la parte clara y bella de las misiones. Empezaba una cultura nueva. Estos pueblos, por ejemplo, nunca tuvieron guerras. Recibieron el evangelio, el pueblo mayo, el pueblo yaqui, los nevomes, los zópatas, los pimas, los guarijíos, con una alegría porque llegaba el anuncio del misionero y junto con él llegaba la agricultura, la ganadería, la educación, la vida comunitaria, la seguridad social. Todo lo que añoramos ahora lo tenían ellos en la época de las misiones. Entonces, ¿cómo no reconocer que nuestra manera de comer es fruto de esas misiones? Nuestra manera de vestir, nuestra cultura, nuestra mentalidad viene de esa época misional. Por eso para nosotros ahora como iglesia tenemos que preguntarnos, ¿y qué es lo que estamos emprendiendo nosotros de aquí a los próximos 500 años? Y posiblemente nuestra visión sea muy corta. Posiblemente nosotros visualizamos a 10 años, a 20 años. Nuestra visión tiene que ser más amplia. Tenemos que tener la visión de Jesús. Es mucho más y más amplia la visión de llevar el reino de Dios. Ahora preguntamos, ¿y cómo vamos a evangelizar si ya estos territorios, terrenos, pueblos ya están evangelizados? Recordemos que muchos de los bautizados ni siquiera conocen a Jesús. Lo han visto en una película, lo han visto en un Vía Crucis, pero tener la experiencia de Dios, y ahí tenemos que ponerle pasión y habilidad para que en nosotros se vea ese rostro amoroso de Dios. Esa es la misión nueva. Fíjense que la misión nueva no está en digitalizar las cosas, porque eso es un engaño. Creemos que todo hay que digitalizarlo. No, porque esto es una etapa que va a pasar. Todo hay que llenarlo del Espíritu de Dios. Si todo lleva el Espíritu de Dios, lo que hagamos va a trascender. Si no estar con el toque de Dios, todo esto se acaba y se acaba rápido. Por eso yo pienso que la gran misión de la iglesia no es marcar qué me voy a vestir, cómo me voy a vestir, cómo debo de hablar, cómo debo de orar. No, porque eso es totalmente secundario. La misión de la iglesia es que el rostro amoroso de Dios, la presencia viva de Jesús en los sacramentos, en la Eucaristía, nunca debe de perderse. Nunca debe pasar a segundo término. Él es la esencia de la iglesia. Y si la esencia de la iglesia no es Jesús, entonces la iglesia no tiene sentido de ser. La esencia de la iglesia tiene que ser Jesús. La esencia de un cristiano tiene que ser Jesús. Y si la esencia está encendida, entonces todo lo demás tendrá sabor a Dios. Pienso que es lo que tenemos que aportar hoy a esta etapa de la iglesia. Una etapa nueva que nos tiene que hacer creativos y emprendedores. Durante estos últimos años, Padre, hemos visto cómo la ilusión en los jóvenes del emprendimiento ha crecido mucho, ha crecido exponencialmente, y no solo en los jóvenes, sino en personas de todas las edades, y vemos que esto ha generado como que mucho interés en no solo en el área económico lucrativa, sino el querer como que salir de su zona y crear nuevas cosas, crear nuevos proyectos. Ahora en redes sociales vemos que todos publican de cómo ser un mejor emprendedor, cómo iniciar en este mundo. Entonces creo que ese es un tema muy bueno a tratar y cómo ha sido esa ilusión o por qué los jóvenes despiertan tanto este mundo. Yo pienso que el joven tiene esa fuerza, esa energía, la vitalidad de poder hacerlo y tiene tan malas herramientas que antiguamente veíamos, si tú tienes el entusiasmo pero no tienes las herramientas, pues vas a avanzar muy poco. Entonces, qué importante es que estos medios electrónicos son una herramienta. Segundo, tenemos un nivel académico muy bueno. Los jóvenes de nuestra generación están estudiados. Decimos, es que en otro tiempo pues sí había mucha juventud,
pero no todos estaban estudiados, no todos tenían la calidad de aprendizaje que se ha logrado hasta hoy. Más aún, antiguamente tenías que terminar una carrera para poder emprender algo. Hoy no, hoy un adolescente puede ser un emprendedor. Y dices tú, qué admirable un niño de 2 años, de 5 años, de 15 años, pues ya va aprendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño de 2 años va empezando a ver los medios electrónicos como parte de su vida, como extensión de su mano. Lo que uno no sabe hacer, un niño de 3 años te lo va a hacer rápido. Dices tú, ¿cómo no sabe? Para comprar, saben dónde se tiene que tocar la pantalla, dicen ahí. Los papás como que no quieren que ahí toquen, pero pues ellos saben que ahí es. Y entonces ya un niño que ha crecido con eso a los 15, 16, ya está asociado con otros que pueden vender cosas, que pueden crear cosas. Miren, antiguamente yo recuerdo que te decían, este teléfono va a ser para ti y cuídalo, porque tiene que durar toda tu vida. Porque las cosas las compraban para toda la vida. Los jóvenes de hoy en día apenas van comprando uno cuando ya lo están cambiando y lo están vendiendo. ¿Por qué? Porque ya se está quedando obsoleto y si no lo pone al día, pues se va a quedar con un ladrillo que no le va a servir para nada. Entonces, qué importante es la mentalidad. Yo no lo voy a dejar ahí, yo lo puedo vender. Yo lo puedo vender en piezas o yo lo puedo publicar en mi página para que se venda más rápido. Se busca cómo sacarle provecho. Entonces, de ahí se despierta el interés. Oye, si yo vendo uno, si vendo 10 voy a ganar más. Entonces ya me junto con alguien que pueda proporcionarme los medios y empezamos a hacer una asociación. Entonces, la época que estamos viviendo va a ser de mucho emprendedurismo. ¿Por qué? Porque vamos a buscar la manera de apoyarnos unos con otros. Señoras que están en su casa a veces sin salir de casa, ponen todos sus catálogos en sus redes sociales y todas las amigas les llegan. Después hacen el pedido. Todo lo que antes se hacía, visitar casa por casa y hacer una reunión y comprometer a la gente, ahora no. Lo pones en una página donde otros venden y dices tú, pues ¿cómo no vas a tener éxito si en menos de una semana vendiste todo lo que tenías? Hay gente que se ha mantenido económicamente en este tiempo de pandemia gracias a que abrieron una página y ahí están vendiendo cosas o que lo llevan al lugar donde la gente lo desee. Y entonces es un plus, ganas más, pero también tienes mayor servicio, abres tus áreas de servicio a la comunidad. Entonces esto no lo podemos detener. Estamos en una cultura que ya se abrió a esto. La clave ahora es qué es lo que yo estoy ofreciendo. Porque igual como puedo vender cosas buenas, de calidad y sanas, igual puedo hacer la misma estrategia para vender cosas que dañan, que desintegran a la familia, que producen mal a la salud, o que son adulteradas, o que no son realmente buenas. Y tenemos una gran responsabilidad ética. Por eso es muy importante este tiempo, donde hay mucha creatividad, hay que tener también mucha responsabilidad. Antiguamente la gente quería ver cómo hacen la comida. Hoy te llega la comida empaquetada y tú crees que viene sana. Tú no sabes si el queso es de calidad o ya está pasado. ¿Por qué? Porque no lo ves, no lo cataloga. Pero entonces viene la responsabilidad. Te voy a vender algo que yo estoy haciendo, pero lleva el respaldo de que es de calidad. Entonces esto es lo que nos va a despertar una conciencia social responsable cada vez más firme, porque si no yo mismo me convierto en destructor de mi empresa. Si yo hablo mal de mi empresa, entonces no va a crecer. Lo mismo nos pasa con la fe. Si yo no vivo mi fe como debe ser, yo soy el primer mal promotor de mi fe. Entonces creo que tenemos aquí mucho que aprender en todas las dimensiones de la vida. Y actualmente los jóvenes en la iglesia hemos descubierto la importancia del emprendedurismo y por ejemplo pues vamos a hablar de A la Hora del Café. A la Hora del Café es un programa que ustedes tienen acceso muy fácil a él porque lo hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo y es, yo me atrevo a decir, un producto de este emprendedurismo que se ha manejado en la iglesia. ¿Cómo empieza? La iglesia de hace más de 25 años nos está lanzando a que llevemos la evangelización a los medios de comunicación, de hace mucho tiempo, a la prensa, a la radio, a la televisión, a la mass media, pero no teníamos todavía la fuerza. ¿Por qué? Porque pensábamos que necesitábamos primero capacitarnos,
tomar un curso de medios de comunicación, de locución, de edición, y ciertamente todo eso se requiere. Pero entonces nos veíamos muy limitados y veíamos y admirábamos el trabajo de los hermanos paulinos a nivel mundial, que ellos son editores de libros, que son productores de televisión, de programas de radio, que son maestros de la comunicación, y la iglesia tiene en esto un trabajo muy grande. Pero no debemos de perder que parte de nuestra esencia como cristianos es ser comunicólogos. En el momento que yo recibo la fe, en ese momento yo tengo que dar testimonio de mi fe. Y eso me hace ser comunicólogo. El primer comunicólogo es Jesús. Y nos envía, dice, vayan por todo el mundo y lleven, comuniquen, anuncien. Entonces eso lo tenemos que hacer. Y lo hacíamos antes en nuestros grupos parroquiales, en el púlpito, los domingos en misa o todos los días en las celebraciones, en las misiones que organizábamos. Pero el rango siempre viene siendo pequeño. Yo recuerdo la primera vez que me invitaban a un programa de radio en Ciudad Obregón, ya hace bastantes años, posiblemente unos 20 años. Y me decía el director de la radio, me decía, padre, yo lo escuché a usted en la catedral. Y veía la catedral y decía, pues aquí hay unas 700 personas. Y entonces fue cuando me dijo, me atreví a invitarlo y abrirle un micrófono para que tenga su propio programa. Y el programa se llamaba Contigo en la Línea. Era un programa que se hacía a las 10 de la noche por llamadas telefónicas. Era una hora de programa en la radio, Contigo en la Línea. Entonces la gente llamaba, yo respondía, y a partir de ahí me decía él, es que una hora de programa lo escuchan pues 20,000 gentes, mínimo 20,000 gentes. Entonces empezábamos a darnos cuenta que si nosotros llegamos con un mensaje, en una iglesia van a ser 200, 300 gente, en un medio como la radio, la televisión, pues pueden ser miles. Entonces ya después de ahí empezamos a tener otros programas. Estuve yo en Guaymas con un programa que se llamaba El Pescador, todos los sábados a las 12 del mediodía en una radio, que los dueños de la radio, católicos, gente muy comprometida, nos abren un espacio. No es fácil en los medios de comunicación abrir espacios. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Y los programas religiosos pues, por lo general no existen. Entonces era tocar puertas. Y era imprimir. Teníamos un periódico, El Peregrino, lo empezamos así en el 2005, con entusiasmo de que la gente en sus comunidades tuviera algo que leer. Entonces esa experiencia te va abriendo nuevos horizontes. Pero cuando llegamos a la pandemia, aquí en la Parroquia del Carmen, decíamos, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a transmitir la misa por televisión, es decir, por Facebook. Pero no todo mundo tiene la habilidad del Facebook para verlo en televisión. Decíamos, pues es complicado. Entonces buscamos la manera de hacer un programa que fuera más abierto. Y ahí empezó lo que llamamos Renaceré, Renaceremos. Fue un programa de unos 40 temas que hacíamos todas las tardes en el tiempo de Pascua, después de misa. Y Carlos y yo empezamos con este proyecto. Carlos se ponía enfrente con un teléfono y yo me ponía enfrente pues, con un tema por compartir. Y ahí empezó este proyecto de abrirnos como parroquia a algo que ofrecer a la comunidad. Decíamos, la comunidad ya no puede venir a misa, ya no puede venir a recibir temas de formación, pero sí podemos llegar a ellos a través de estos medios. Se acaba entonces la cincuentena pascual y decíamos, ¿y ahora qué sigue? Y ahí fue donde el Espíritu de Dios nos iluminó a decir, bueno, pues hagamos algo que sea como a la hora del café. Y a la hora del café empieza como un proyecto precisamente así, de jóvenes de la Parroquia del Carmen, donde vamos compartiendo los temas que nos va interesando y lo ponemos así en esta plataforma para compartirlo con los demás. Y ya después otra gente dijeron, pues también queremos compartir alguna reflexión o queremos apoyar de alguna manera. ¿Con qué empezamos? Empezamos con una cámara, con un teléfono de alguien. Después fue necesario comprar un teléfono para esto. Y después componer 2 sillas y poner posiblemente un fondo, como un staff. Y después una luz. Y luego otra silla, otro sillón y después allá otra mampara. E ir haciendo espacios para poder tener no solamente a la hora del café. Después se abrió un espacio que era Café con Sabor a Biblia. Un programa con alfabeto bíblico que nos llevó a 23 programas que fuimos haciendo semana tras semana.
Y eso fue una manera de acompañarnos también. Y ya después, dentro del mismo programa de A la Hora del Café, viene el segmento de misiones y misioneros. Y después hicimos un programa de misiones y misioneros, que también lo encontramos por YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube era más fácil para que lo pudiéramos abrir en las pantallas digitales. Y así la familia pudiera ver los programas. Y de esto mismo surgió Desde la Familia, un programa que es como una escuela para padres de familia, pero ya no como un libro, sino como un programa que lo hace una familia, que lo comparte y que está gustando mucho. Y ahí empezamos entonces a abrirnos otros espacios, como Venceremos Señor, que son 20 reflexiones para cómo afrontar la pandemia y el tiempo de COVID. Y así los podcasts de Alma Misionera, la revista que tenemos como parroquia, que es Alma Misionera Magazine, que sale cada mes y que está con muchos elementos que compartimos entre todos los que hacemos la revista. Y después nos dimos cuenta que estos jóvenes, todos los que participan, pues a veces había miedo a la cámara, había un poco de nerviosismo, y sin embargo se fue despertando la ilusión, la pasión, el entusiasmo. Y créanme que para poder hacer un programa así, cada uno de ellos tiene que averiguar cuál es el tema, cuáles van a ser las preguntas, de qué manera lo vamos a afrontar, cuál va a ser la frase del día, y lo hacemos entre todos. De tal manera que esto nos ha llevado a un trabajo pastoral en los medios de comunicación. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo. A veces nos desvelamos, a veces el programa se hace, a veces no se puede lograr hacer porque faltan elementos. En ocasiones tenemos que cambiarlo de fecha. Para nosotros ha sido un reto, pero cada vez se ha despertado la pasión y el entusiasmo por evangelizar en estos medios. Y la creatividad de Carlos y de los muchachos para hacer la edición, y que tenga música, que tenga sonido, que tenga visualización, que tenga elementos de edición, que podamos irlos saboreando, viendo, de manera que sea atractivo y lo podamos compartir. Esto que nosotros hacemos con mucho entusiasmo, tenemos que agregarle también que la parte de ustedes es fundamental. Agregarse a la página de YouTube de Kairos para que llegue a más gente. Siguiente, que el apostolado que ustedes tienen, van a decir, ¿yo cómo puedo ayudar? Pues mira, la mejor manera de ayudar es que esto se comparta y llegue a todos tus contactos. Y es la manera como el Evangelio va llegando a muchas personas y con un rostro diferente. La iglesia necesita estos programas para también presentar el rostro amoroso de Dios en distintas maneras, con distintos tonos, distintos matices. Y la manera que ustedes lo van a hacer posible es compartiéndolo con todos tus agregados. Es la manera de evangelizar. Y así todos estos programas de los que estamos mencionando van a aparecer, esperemos en Dios, al futuro programas nuevos, que ustedes nos puedan apoyar a que estos programas sigan. De tal manera que me atrevo a decir con toda certeza que A la Hora del Café, como los demás programas que tenemos, ha sido una obra de emprendedurismo. Todo esto ha surgido como una respuesta a Dios. ¿Qué nos va a pedir Dios? ¿Y qué le tenemos que responder nosotros al presente y al futuro? Pues los iremos descubriendo con el pasar de los días. Así que le decimos a ustedes, si nos ven en una parroquia y tú tienes un apostolado en tu parroquia y quieres que salgan los medios electrónicos, no tengas duda. Consulta, toca puertas, busca maneras, porque así empezamos todos. Y ahora que tenemos un programa, podemos darnos cuenta que muchas de nuestras ilusiones se hacen realidad. A mí me da mucho gusto que el libro de Si yo estoy bien, mis hijos también, que a veces es muy complicado de leer, pues mucha gente ya no va a tener necesidad de leerlo, sino que va a poder ver un programa como Desde la Familia, que se llama el programa que se transmite en este canal, y además poder leer el libro y poder aportar elementos formativos para su hogar. Entonces, si por un tiempo mi sueño fue escribir, ahora mi ilusión es que no solamente se escribe y se lea, sino que también los contenidos se lleven a la práctica en la vida de las familias. Y así hacemos una pastoral familiar de una manera creativa y participativa. Y así podemos hacer una pastoral bíblica, hacer una pastoral familiar, juvenil, etc. Y yo les digo, no limitemos los sueños. Empezamos con una frase: tú puedes ser aquello que tú quieres ser, tú lo decides. Estos jóvenes soñaron ser conductores, yo no sé, pero hoy son conductores y el sueño, si en un tiempo lo tuvieron, ahora se vuelve realidad.
Así que si tienes un apostolado en tu parroquia, en tu familia, en tu comunidad, no lo limites. Que se pueda dar el paso en la Pascua para que se pueda realizar, y es Dios el que va a hacer su obra. Recordemos que nada de lo que hacemos es para aplausos, ni reconocimientos, ni protagonismos personales. Todo es para gloria de Dios, para que el Evangelio llegue a otros rincones donde no es tan fácil que se llegue, y para que esta obra que Dios ha iniciado en nosotros nos lleve a una muy buena experiencia de vida. Que no nos dé miedo el emprendedurismo. Estamos en esta época, aprendámosla, vivámosla, disfrutémosla y hagámosla en el nombre de Dios. Qué bonito y qué interesante fue haber compartido, Padre, con usted un tema más que sobre todo ha tenido mucha relevancia últimamente, que ha sido el emprendedurismo. Y como usted lo dijo, cada día tenemos una oportunidad para ser lo que nosotros queramos ser. Los dejamos con más de su programa A la Hora del Café. Forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you. Hola, una vez más estamos en la sección Pasando el Dato. Y en esta ocasión tenemos de invitada especial a Irene del grupo Kairos Juvenil. ¿Cómo estás, Irene? Muy bien, muy agradecida por invitarme a este programa. Ok, pues sea bienvenida. ¿Y de qué nos vas a hablar el día de hoy? El día de hoy les voy a hablar sobre las virtudes teologales. Muy bien, un tema muy importante y los dejo con ella. Muchas gracias. Las virtudes teologales son las cualidades que Dios nos brinda directamente, de las cuales son tres: fe, esperanza y caridad. La fe es la virtud por la cual creemos en Dios y en todo lo que nos ha revelado. La esperanza es la virtud por la cual nosotros aspiramos a subir al cielo con felicidad. Por último tenemos caridad, que es la virtud por la cual nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas e igualmente al prójimo como a nosotros. Tales virtudes nos ayudan a nosotros a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Esperamos que estas tres virtudes que les platicó Dilene hayan sido de utilidad para ustedes. Y Dilene, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y seguimos con más. Que es una encíclica escrita por el Papa Francisco y publicada en octubre del 2020. En este documento, el Papa nos da claves para recuperar la sociabilidad, la amistad y el deseo de hacer el bien común. También nos habla sobre las sombras de un mundo cerrado y retoma la parábola del buen samaritano y nos hace una invitación para que podamos curar las heridas de los demás, pero esto solo va a ser posible cuando reconozcamos la dignidad que tienen los que están alrededor de nosotros. En pocas palabras, el Papa nos invita a tener el corazón abierto para poder hacer un mundo nuevo en el que nadie quede excluido.
Y esto ha sido todo por esta sección. Te recuerdo que si necesitas que hablemos de un documento en especial, puedes dejarlo en los comentarios. Nos vemos a la próxima en La Voz de la Iglesia. Ahora con nuestros invitados vamos a disfrutar de unas ricas empanadas del sabor casero de Mazantla. ¿Les gustaron? Sí, está Sí, buenísimo, claro. Si a ti también se te antojaron, aquí te dejamos la información para que puedas hacer tus pedidos. ¿Qué os gustan más? Claro. Sí. Estamos nuevamente en las Coffee News, en donde te traemos las noticias más actuales sobre el mundo católico. Comenzamos. Taisguea Guinovart, junto a la editorial San Pablo en México, publicó recientemente el libro 21 visitas al Santísimo en presencia del Señor, con el fin de ayudar a las personas a orar. La escritora indicó que se tiene como una idea errónea que orar es muy difícil y que hay mucha gente que dice que no sabe orar. Si tienes el interés de leer este libro, lo puedes adquirir a través de la editorial San Pablo en México. También te comentamos que el pasado 25 de julio se llevó a cabo la primera jornada mundial por los abuelos y las personas mayores, y el Papa realizó una oración y concedió una indulgencia plenaria a quien la hiciera con él. Y esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima en Las Coffee News. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Alma Misionera Play. Vamos con la reflexión del Evangelio de este domingo. Nos vemos a la próxima y espero que tengas un alma misionera. Estamos nuevamente en Descifrando la Palabra. Y Padre, el día de hoy nos va a ayudar a descifrar la palabra paradigma. La palabra paradigma la usamos mucho, de hecho es una palabra muy antigua, tiene origen griego, se escribe y se pronuncia igual como la decimos, paradigma. Significa el paradigma lo que nosotros llamamos un patrón de conducta, un patrón de actitudes o un patrón de acciones. Lo podemos usar para cualquier tipo, el paradigma puede ser cognitivo, humanista, filosófico, laboral. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir la manera como yo mido las actitudes o las acciones de algo o de alguien. Entonces podemos hablar que es también un molde, una forma. Entonces yo tengo una forma de ser, ese es mi paradigma. O se espera que la gente tenga cierta forma de ser, ese es el paradigma, es decir, el molde. Así está hecho, así debe ser. Por tal motivo podemos darnos cuenta que los paradigmas pueden ser ideales, pueden ser además de un patrón o además de conductas, pueden ser formas de que nosotros percibimos la vida. Actualmente se habla mucho de romper paradigmas. Cuando hay patrones que no funcionan o que no son humanos, no son sanos, no son buenos, oye, pues rompe ese paradigma para que te formes uno nuevo, que sea mejor. De tal manera que los paradigmas también van a ser como un ideal, el ideal al cual yo debo alcanzar. Vamos a suponer en la vida comercial,
El paradigma es, tengo tanta dimensión de venta, ya llegué a este patrón de venta, quiere decir que el negocio da o no, dependiendo al criterio que yo tengo en mi paradigma. Las relaciones humanas se puede decir igual. Bueno, tenemos un trato sano, amigable, bueno, el paradigma es positivo. Pero si la relación es tóxica, daña, genera conflicto, oye, pues mi paradigma dice que esto ya no es sano, ya no es bueno. Entonces podemos hablar que los paradigmas nos van a ayudar a medir las conductas de los seres humanos. Por ese motivo, con el tema que abordamos ahora, tenemos una gran oportunidad de romper paradigmas para aprender moldes, ideales o ilusiones nuevas para la vida. Muy bien, padre, creo que como lo dice, esta definición es como para complementar un poco con lo ya visto y pues también para ayudarnos en nuestro día a día. Muchas gracias y continuamos con más. Te invitamos a que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Kairos Oficial. Activar la campanita de notificación y darle like a todos nuestros videos. También puedes encontrar nuestro contenido en Facebook, en Parroquia del Carmen, Kairos Tiempo de Dios y Kairos Producciones. Síguenos también en Instagram como Kairos-Nabucco. También nos puedes encontrar en Twitter como @el_Kairos. Y si quieres que todos los contenidos lleguen a tu teléfono, mándanos un mensaje a este WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar nuestros programas en podcast en Spotify y Apple Podcasts. Gracias por seguirnos y los esperamos en el próximo programa de A la Hora del Café. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Fue tan grande amor que a su Hijo dio, mi esperanza y mi salvación. Vuelvo a ti, Señor, brillas en mi interior, mi tristeza por gozo cambió. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo. Estamos dando los pasos de una nueva etapa de la historia de la humanidad. Por eso te invitamos a que lo demos juntos. El camino hacia el futuro tiene que ser un camino esperanzador. La esperanza tiene que abrirnos el horizonte y nos tiene que dar el entusiasmo para que todos los días tengamos nosotros una meta nueva, emprender en nuestra vida la forma de vida de Jesús. Él es el gran emprendedor. Por eso le vamos a pedir a Él que bendiga a nuestras familias, nuestra iglesia, la sociedad entera, para que no dudemos en dar pasos que nos lleven a Él y que nunca nos perdamos en el camino para llegar juntos a construir la nueva civilización del amor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Gracias por estar ahí. Libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero ya volver a ti.